Como iglesia hemos entendido la importancia que tiene la familia. Es así como cada mes nos enfocamos a lo menos una vez para hablar acerca de este importante tema. Es importante que entendamos el valor que tiene este núcleo social a fin de respetarlo, de honrarlo y defenderlo. Es por eso que también hemos estado ocupando algunos programas para abordar el tema de la familia. De manera especial lo estamos haciendo durante este mes, a fin de tomar medidas sabias sobre nuestras propias familias en medio de una sociedad que prácticamente se ha empeñado por destruirla, por quitarle el protagonismo que debe tener. No es fácil ser familia en este tiempo, pero benditos son aquellos que mantienen firmes los principios de la fe y la sustentan sobre el fundamento inamovible de la palabra de Dios. Creo que hablaremos de varias cosas, si el tiempo nos permite. No quiero que nadie se quede al margen de lo que Dios ha establecido por Dios en el hogar, ya sea en la condición de padre, de madre, de hijo, hija, abuelo, etc. Pero sobre todo hablar a los padres que aún están criando, padres de niños y no tan niños. No hablaré de roles, creo que cada uno entiende eso ya de sobra, ¿no? Solo quiero hacer un llamado a la unidad en la familia, a mantener la unidad en la familia, a la necesidad de crear un código de honor como familia para mantenerla firme en medio de tantos conflictos de la vida. Una familia unida se va a mantener firme aún cuando los vientos soplen en contra. Una familia unida en Cristo no va a tener temor del porvenir. Cuando Dios es por nosotros, dice la Biblia que nadie es contra nosotros. Y quiero llevarles a un pasaje de Génesis, capítulo 25, versículos 26 y 27, para poder introducir este tema. Dice, y crecieron los niños, se refiere a Esaú y Jacob, hijos de Isaac y Rebeca, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué le parece esto a usted? ¿Notó algo raro por ahí? ¿Qué es lo que se establece aquí en cuanto a la paternidad? Se establece un vínculo equivocado que lleva a los padres y a los hijos a convertirse en rivales muchas veces. Jacob, uno de los hijos, se vuelve en un tramposo y con trampa, con engaño, con astucia, quita la bendición que era para su hermano mayor. Y nosotros ya conocemos la historia, no añadiré nada más por aquí. Pero quiero que escuche esto preliminarmente. Lo que Dios va a hacer con nuestra familia lo va a hacer con nuestra participación o sin nuestra participación. A nosotros lo que el Señor nos pide es actuar correctamente, a ser justos y a ser misericordiosos como padres de familia, como madres de familia. Tener un hijo favorito es fácil, porque vemos sus capacidades, vemos sus atributos, su conducta y ya está. ¿No le sucede eso a usted? No, a mí no me sucede, porque resulta que para mí todos mis hijos los quiero por igual. Qué bonito suena eso, ¿no? Pero déjeme hacerle algunas preguntas. Cuando usted se junta con sus parientes, con sus vecinos, con los hermanos de la iglesia, ¿de cuál de sus hijos habla más? ¿O habla de todos por igual? Y si es así, qué bueno. Pero no se engañe. De seguro hablará del más inteligente, del más ordenado, del más cortés. ¿Saben, padres?
Es fácil tener un hijo predilecto, un hijo preferido, pero ¿qué de aquel hijo que es inquieto? ¿Qué de aquel que le cuesta más aprender en la escuela? ¿Qué de aquellos que tienen un carácter más reservado? ¿Saben ellos que usted como padre también está orgulloso de ellos? Y si no es así, perdóneme, pero está fomentando un gran problema en su familia. Por eso partí diciendo que necesitamos tener un vínculo fuerte con los nuestros. Y para tener un vínculo tenemos que tener una relación. Tenemos que tener una cercanía, tenemos que marcar presencia. Y quizás justamente ahí está el problema, porque todas estas cosas requieren atención, y la palabra atención es sinónimo de tiempo. Y vaya que nos falta tiempo, ¿no? Si queremos una familia unida, una familia saludable, creciente en la fe, debemos darnos el tiempo para que se produzca una conexión, un vínculo entre nosotros. Ahora esa conexión o vínculo debe estar fundado en el honor, porque si no hay honor, hay deshonor. ¿Sabe usted lo que es el deshonor? El deshonor es tratar a la otra persona como si no tuviera ningún valor, ningún significado. Entonces yo le vuelvo a preguntar, ¿cómo se relaciona usted con sus hijos? Como padres, ¿son de los que estimulan, de los que abrazan, de los que besan? Y si no es así, ¿sabe usted por qué? Es triste decirlo, pero hay muchos hijos que no han sido planificados y que han llegado en el momento quizás menos oportuno. Entonces para los padres, para las madres, muchas veces solo verlos es un recuerdo de algo que no fue grato para ellos en ese momento. Pero no. ¿Y qué tiene que ver el hijo con eso? ¿Qué responsabilidad le cae a él en eso? Para poder tener un vínculo fundado en el honor con las personas que uno ama, primeramente tiene que haber un vínculo sano con uno mismo. Creo que uno tiene que aprender a amarse a sí mismo, a perdonarse a sí mismo, a honrarse a sí mismo. Y para ello es necesario comenzar por una relación con Jesucristo. Venir a los pies de Cristo y decirle, aquí estoy, Señor. Es difícil aprender a honrar a alguien cuando los conflictos empiezan por uno mismo. Y Dios nos invita a considerar nuestra necesidad y a beber de sus aguas para sanar nuestro ser, teniendo un claro concepto de quiénes somos y a qué hemos sido llamados. Cuando tengo un vínculo saludable conmigo mismo, me es fácil tener un vínculo saludable con los demás, con mi familia. Es indudable que es así. Entonces pregúntese usted como padre o como madre, ¿qué significan mis hijos para mí? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Si los quería como un trofeo para exhibirlos, déjeme decirles que usted se equivocó. Ellos también tienen dignidad, obviamente, porque son seres humanos. No porque son sobresalientes en su inteligencia o en su habilidad, entonces eso le da dignidad. No, son personas. Ellos, independientemente de sus capacidades, necesitan escucharnos como padre, decirles que les amamos constantemente. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo, te amo, hijo? Muchas veces nos cuesta. Arguimos que tampoco oímos eso de nuestros padres. Yo pregunto, ¿es una razón válida para repetir lo mismo? Dignifiquemos a nuestros hijos. Démosle honra por lo que son, no por lo que hacen. Muchas veces no podemos dialogar con ellos porque nuestras conversaciones se traducen prácticamente en interrogatorios y juicios, y después nos preguntamos, ¿por qué será que mi hijo no conversa conmigo? ¿Por qué será que mi hija no conversa conmigo? Tenemos que aprender a conversar con nuestros hijos en una relación de amor, de comprensión, no como jueces, sino como personas que se aman. ¿Qué actitudes nos impulsan a dar deshonor en lugar de dar honor? Por ejemplo, la ira. Es necesario trabajar sobre la ira, trabajar sobre el carácter. Porque si somos honestos,
frente a nuestros hijos muchas veces hemos gritado, hemos insultado y aún hay quienes han golpeado. Dios nos perdone en su misericordia. Esa actitud escapa a los cánones de la fe en Cristo. Cuando con los arranques de ira nos salimos, digamos, de nuestros cabales, hay que tener cuidado. Hay que aprender a manejarlos, a hacer los silencios que sean necesarios, buscar un lugar a solas, contar hasta 10, como se decía antes. Decían, si usted está enojado, cuente hasta 10, y si está muy enojado, cuente hasta 100. No sé hasta cuánto, pero domine eso. Haga lo que fuere, pero no diga nada estando con ira. Nunca jamás discipline a un hijo o castigue a un hijo estando airado, porque va a dar deshonor. No es que no haya que disciplinar a los hijos, no estoy diciendo eso. No es que no haya que castigarlos eventualmente, pero jamás se debe aplicar la disciplina en un estado de ira. ¿Por qué? Porque después se va a arrepentir. Hay que buscar el momento apropiado para abordar la situación con firmeza, pero con sabiduría y con amor. ¿Habrá alguna situación que tus hijos recuerdan con dolor? ¿Habrá algo que recuerdan con vergüenza sobre cómo los trataste? Bueno, si hay algo por ahí, creo que debes pedir perdón. Sí, debes pedir perdón porque te equivocaste, porque fallaste y lo hiciste precisamente con aquellos que más deberías amar. Y por supuesto que hay que disciplinar a los hijos. La Biblia lo dice. Pero la disciplina no debe ser con rabia nunca. Debe ser racionalmente, midiendo las consecuencias. Debe ser para restauración y jamás para destrucción. Y no importa si el 99% del tiempo hayas sido un buen padre, si hubo un día en que en un arranque de ira castigaste a tu hijo, marcaste su vida. Y por supuesto que usted no quiere dejar ese recuerdo en la vida de ellos, ¿verdad? Entonces, es necesario detenerse para decir, lo siento, me equivoqué, perdóname. Debemos tener cuidado con la crítica injusta, cuidado con las odiosas comparaciones con otros niños, porque eso trae deshonor. Jamás lo compares con su hermano porque son distintos. Mira tus manos, no hay 2 dedos que sean iguales en tu mano. Cada hijo es único, es particular. Dios nos los mandó en serie. Por eso digo lo que dije alguna vez, que el sistema de educación en nuestro país y otros países es injusto, porque no desarrolla la inteligencia particular de cada niño, porque cada niño es un número simplemente. Y eso es injusto, claramente. Claro, es imposible para el sistema educativo descubrir y desarrollar todas las inteligencias, pero en el hogar no cometamos ese mismo error. En el hogar respetemos las individualidades y las capacidades de cada uno. No caigamos en el error de Isaac y de Sara, que tenían 2 hijos, uno es mío, el otro es tuyo. Así no funciona. El chico rebelde, la niña tímida, aunque no lo dice, le gustaría oír también que es amada por sus padres. Aquel niño que le cuesta aprender o que le cuesta concentrarse, también necesita oír de sus padres que son muy amados. Déjenme compartir con ustedes algunas actitudes de los padres que provocan ira en los adolescentes. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un mensaje sobre este texto? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A quienes son padres o madres les pregunto, ¿sabes tú lo que es provocar a ira a un hijo? ¿Le permite usted a su hijo o a su hija enojarse? ¿O cree que cada enojo de su hijo o de su hija es una falta de respeto hacia usted? ¿Y por qué será que el Espíritu Santo desde aquella época nos advierte a los padres que no podemos provocar a ira a nuestros hijos? ¿Sabe por qué? Porque un padre o una madre puede ser injusto con ellos y puede provocar la ira en ellos y puede herirlos.
¿Por qué si usted como mujer tiene esos días que le alteran el carácter más de la cuenta, acaso su hija no podría reaccionar de la misma manera? ¿Y se lo permite? ¿Puede distinguir cuando se trata de una reacción hormonal o todo es por una mala crianza? Cuidado con sus palabras. Hay palabras que hieren más que un correazo. Un día un padre le dijo a su hijo: este muchacho me salió duro de mollera. Pero para el padre puede ser una expresión, pero para el hijo es un cincel que va definiendo su personalidad. Seamos prácticos. ¿Podría acercarse esta semana a su hijo, a su hija, a su cónyuge y preguntarle: ¿he dicho algo o he hecho algo que te ha herido y que aún recuerdas? Hágalo. Escúchelos. Que él o ella sepa que su opinión es importante para usted. ¿Recuerda cuando Jesús se pierde en el templo? Él tenía 12 años y su madre le dice: hijo, ¿dónde te habías metido? Te hemos buscado por todos lados. Y Jesús le contesta a papá y a mamá: ¿y por qué me buscan? ¿No saben que ya soy grande? ¿Por qué me buscan? Pareciera ser una falta de respeto, pero José y María no lo toman así. Lo toman como el desarrollo de un joven que está creciendo en su identidad y que de los 12 años sabe quién llegará a ser cuando sea grande. Contesta las preguntas de tus hijos. Esas preguntas de ¿por qué no, mamá? ¿Por qué no, papá? Jamás digas porque yo soy el papá y punto. Argumente con ellos. No le garantizo que los vaya a convencer, pero dese el tiempo para argumentar con ellos. Aproveche esas preguntas para enseñarles lecciones importantes sobre la vida. ¿Cuál es su reacción cuando llega su hija de 13, 14 o 15 años y le dice: mamá, me gusta tal chico? ¿Les da la importancia a sus sentimientos o los subestima diciéndoles: eres muy chica, usted no sabe lo que son esas cosas? Pero eche la cinta para atrás, pues. Y recuerde cuando usted tenía esa edad. ¿Cuándo fue la primera vez que se enamoró? ¿O ya se le olvidó? ¿Acaso no tenía la edad que su hijo o su hija tiene hoy en día? Entonces tenga cuidado en esos momentos y dígale: hijita, yo también pasé por lo mismo. ¿Te parece si hablamos de eso? Oremos para que Dios bendiga tus sentimientos y los vamos a proclamar ante Dios santos y puros, y te voy a enseñar el arte de amar bajo el temor de Dios. ¿Se imagina una conversación así? ¿Cómo cambian las cosas, no? Yo he hablado en alguna ocasión sobre no impulsar a los hijos a enamorarse antes de tiempo, porque a veces los padres cometen el error de impulsarlos prácticamente a eso y hacen bromas con: ¿te gusta ese niñito? ¿Te gusta esa niñita? No, no lo hagas. Ya llegará su tiempo. Y qué importante será que tengas suficiente confianza para contártelo. Pero cuidado con los famosos pololeos, entre comillas. Si tu hijo necesita un pasatiempo, que busque otro, donde no se esté quemando ni prometiendo algo que no va a cumplir. No se haga cómplice de eso. No avale la fornicación en sus hijos. Eso es pecado contra Dios. Por eso oriéntelo en la sabiduría y en el temor del Señor. No consienta algo que no es bíblico y que no cuenta con la bendición de Dios. Amigas sí, pololas no. ¿Harán caso? No lo sé. Pero esa es la regla. Bíblicamente no puedo tomarme libertades amatorias con alguien que no es mi cónyuge. Eso se llama fornicación. Y la fornicación, a diferencia de otros pecados, degrada no solo el alma, sino también el cuerpo. Pero indudablemente ellos van a tener cierta atracción hacia compañeritos o compañeritas. Eso es normal, es parte del crecimiento. Jamás subestimes los sentimientos de tus hijos. Téngalo en alto a las personas que usted ama. Téngalas en alto. Ahora demos vuelta a la página y hablemos del honor. ¿Qué es el honor? Es darle gran valor a la otra persona, dignidad,
importancia en la vida, viéndola como un regalo de incalculable valor y concediéndole un lugar en la vida que sepa que es digno de gran respeto. Saben, nuestros hijos nos observan todo el tiempo, imitan lo que hacemos, todo el tiempo nos están mirando. Ellos saben mucho de nosotros, cómo hablamos, de qué hablamos, cómo nos comportamos, cómo nos vemos antes de pasar por la ducha en las mañanas. Ellos saben todo eso. Ellos nos dicen por respeto, pero no podemos engañarlos. Frente a esto, si sus hijos tuvieran que escribirle una carta íntima y sincera a usted, abriéndole su corazón, ¿qué le dirían? ¿Qué escribirían en esa carta? ¿Se lo imagina? Ha habido ocasiones en que mis hijos me han escrito algunas notitas y me doy cuenta de muchas cosas, las que estoy haciendo bien, pero también las que debo mejorar. En definitiva, ellos anhelan que le tratemos como personas de honor, personas dignas, que los escuchemos, que los consideremos, y hay una constante en todo esto. Cuanto más amo a Dios, más honro a mi familia. Le llevo una escena bíblica. Allí en 1 Samuel 24, verso 1, dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Verso 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Parafraseo un poco todo esto. Cuando Saúl regresó después de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Saúl entra en una caverna a hacer sus necesidades fisiológicas, y adentro de la caverna está David con sus soldados. David se levanta y sin hacer ruido, corta el borde del manto de Saúl, pero le remuerde la conciencia por lo que había hecho y le dice a sus hombres, escúchelo bien, que el Señor me libre de hacer al rey lo que ustedes me sugirieron. Es lo que está diciendo ahí. Yo no puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. Bueno, ahí está mi esposa, mi hijo, mi hija. Yo no puedo alzar mi mano contra ellos porque ellos son ungidos del Señor. Dios nos libre de eso. Cuando usted se acerca a sus hijos, a su cónyuge, usted tiene que entenderlos. Son los ungidos del Señor. Están en la misma posición de Saúl. Son los reyes a los cuales Dios ha elegido para que se inspiren en usted. Y Dios me libre de deshonrarte, porque cuando te veo a ti, veo a Dios. El Señor abra nuestros ojos para entender frente a quién estamos. Vemos una creación de Dios. No le falles a Dios. Recuerda que tu familia va caminando detrás de ti. A mí me gustan los niños. Les pongo apodos, cariñosos por supuesto, y todo lo demás, con cariño siempre. Y si alguna vez soy abuelo, soy un padre con expectativas. Pienso en mis hijos, los veo a su manera haciendo las cosas, buscando al Señor a su modo. A veces me pregunto, ¿de quién soy papá? ¿Quiénes llegarán a ser ellos algún día? ¿A quiénes ha puesto Dios en mi mano para que yo ame, para que yo les guíe? ¿A quiénes estoy criando? Y me surge algo más, una pregunta más. ¿De quién seré abuelo algún día? No deje pasar su oportunidad. Establezca un vínculo basado en el honor, para que cuando sus nietos nazcan, usted pueda decirles, mira, tu padre tenía tal edad cuando decidí amarle, para que el día que tú nacieras, yo pudiera tener el honor de ser llamado abuelo tuyo. Dígalo con expectativas, por amor a ellos. Ahora, por favor, quiero que escuchen los hijos, lo que dice allí Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero no lo deja ahí. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Dale honor, otorgarle un lugar de privilegio, de honra, reconócelo como alguien de alta estima, que es el primer mandamiento con promesa,
quiere que te vaya bien en la vida. Quieres que todo lo que toque tu mano prospere. Quieres tener gran éxito en todo lo que emprendas. Mira lo que dice el verso 3. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a padre y a madre. No dice si ellos te honran a ti o no. No dice si has sido un buen padre, si has sido un buen padre o una buena madre, no. Lo que está diciendo la Escritura es, hónralo porque Él es tu padre, porque ella es tu madre. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no hagan enojar a sus hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación o instrucción del Señor. ¿Sabe? Nosotros nacimos para amar. Mire lo que dice a los esposos, allí Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres. El amor no es un sentimiento, no es que a veces se disfraza o deja de existir. El amor es para siempre. Está relacionado con la voluntad de honrar, de edificar, de dar bien y no mal. Y esposos, amen a sus esposas, y pone la comparación, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es su palabra? Una palabra que edifica, que construye, que da vida, que al presentarte delante de ella es como si Cristo mismo se presentara delante de ti, a fin de presentársela a sí mismo. Él se la presenta a sí mismo, una iglesia gloriosa, radiante, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire lo que dice los versos 27 al 30. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Abraham Lincoln dijo, es difícil hacer que las personas se sientan abatidas cuando se sienten dignas. Bueno, haga que su esposa, su esposo, sus hijos levanten el ánimo, la fuerza, la vitalidad, que amen la vida, porque en casa son tratados con dignidad y con amor. Cuando uno honra y ama a los demás, uno vive. Las fuerzas son renovadas y su misión es cumplida. Aprovecho de rendir un tributo a las abuelas valientes que han pagado el precio para que los nietos salgan adelante. ¿Cómo no rendir tributo a las madres valientes que han trabajado de madrugada para que sus hijos estudien? ¿Cómo no rendir tributo a los padres que adoptaron a un hijo abandonado y que le dieron familia cuando nadie les daba esperanza? ¿Cómo no rendir tributo a los padres que se esforzaron para que nosotros lleguemos a estar donde hoy estamos? ¿Cómo no homenajear a ellos? La honra renueva las fuerzas, nos hace vivir, nos da sentido de realización. Piensa en los tuyos antes de tomar una decisión, en la gente que te quiere. Hay un poema de un padre que dice, para que le diera un beso antes de ir a dormir, esperó a mi lado para que le pusiera atención. De repente le extendí mis brazos y sus manos mi cuello rodearon. Y le escuché decir unas palabras que olvidar no puedo y orar me hicieron. Suavemente me dijo al oído, papi, algún día yo seré como tú. Papi, algún día yo seré como tú. ¿Cómo honramos? Cuando nos decidimos dar amor con aceptación y admiración, estamos honrando. Admire a cada uno de los suyos. Cuando comprendes sus necesidades, cuando fortaleces la comunicación con ellos, cuando te detienes para enseñar valores, para dialogar, estás honrándoles. ¿Ha habido alguna vez en que tu hijo te ha dicho, papá, quiero conversar contigo? Y si no es así, abre un espacio de diálogo. Ahora, si él te lo dice, por supuesto no pierdas esa oportunidad. No la postergues por nada, accede. ¿Por qué? Porque es un tiempo valiosísimo. Porque es importante tener un vínculo fuerte. Y eso te va a dar la oportunidad.
porque al crecer tendrán que enfrentar la vida por ellos mismos. Cuando su hijo entra al mundo laboral, van a cambiar absolutamente las reglas de comunicación y de atención. A veces pienso cómo será ese día en que tenga que pararme en un altar para predicar en la boda de mi hijo o de mi hija. No hay tiempo que perder entonces. Démosle honor. Lo único que llevarán de casa será el recuerdo del tiempo compartido. Cada gesto, cada palabra, cada expresión que usted tiene va marcando la vida de sus hijos. ¿Por qué es importante? Porque ellos tendrán que enfrentar la vida por ellos mismos. Porque antes que se dé cuenta, su hijo se habrá enamorado y querrá establecer su propio proyecto de vida. Y lo hará fundamentado en la relación que tuvo con usted. Antes que cumpla los 18 años, tendrá que elegir una carrera profesional y tendrá que ir con la certeza de saber quién es. Por eso es importante establecer un vínculo de honor como familia, el lugar al que pertenecemos. Que no sea tarde para decirle a tu hijo, a tu hija, te amo. Que no sea tarde para abrirle el corazón y tener encuentros que marquen su existencia. Abraza a los tuyos antes que sea tarde. Acompáñalos a la actividad en la cual ellos están involucrados, porque para ellos eso es importante. Que Dios te dé gracia, querido papá, querida mamá. Que Dios dé gracia y sabiduría a quienes tienen la tremenda responsabilidad de criar, para hacerlo con esmero, con gracia y con sabiduría, aprovechando el tiempo, porque el tiempo es un valor que no se recupera.